es el rostro que presenta nuestra ciudad capital en este tramo de la noche, un clásico de los jueves mano a mano. Hoy vamos al estamento tribunalicio y el Ministerio Público nos acompaña en piso. El presidente de la Asociación de Fiscales del Paraguay, Augusto Salas, ¿cómo le va? Un gusto. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo y felicitaciones por lo de tu Cerro. Reciente por la maestría del día de la fecha y por Cerro Porteño también, ¿verdad? Muy emotivo. Estuvimos con toda la familia y ahora tenemos una cena, güey. La promoción 53 de una institución que tiene su prestigio ganado, por ¿no? sobre todas las cosas. El IAE. Sí. Bueno, se fue a la peluquería, parece. Le dijeron que en televisión hay que trabajar la imagen. Así, normal, Roberto. Bueno, un año muy difícil, el 2021, en términos presupuestarios para el Ministerio Público en general, ¿no? Sí, es más, en todo sentido, para nosotros como Ministerio Público fue un año difícil, sigue siendo, estamos cerrando este año. El inconveniente principal que tuvimos en este último tramo es el presupuesto 2022, que nos ha recortado una suma importante. En total perdimos más de 22.000 millones de guaraníes, que es un recorte casi sistemático que venimos sufriendo hace más de 6 años. Y con que decreció luego el presupuesto. Decreció, hace 6 años va decreciendo el presupuesto del Ministerio Público. O sea, ahora, se peluquea más y más. Más y más. Ahora llegamos con un recorte, totalizamos más de 80.000 millones de guaraníes. O sea, con el presupuesto del año que viene vamos a totalizar una resta de 80.000 millones de guaraníes. Si uno hace una retrospectiva, antes que aumentar lo que ellos le llaman la proyección, no se dio, al contrario. No se dio. Ese crecimiento vegetativo que dice siempre, no se dio, nunca se dio. O sea, estos últimos 6 años no se da con nosotros. ¿Y cómo afecta eso el día a día a ustedes con las diligencias? Afecta principalmente en la infraestructura, lo que siempre decimos. A nosotros nos afecta en salarios, en nuestros ingresos mensuales. No afecta esa parte, pero afecta en cuanto a infraestructura, digo, en alquileres, porque el 95% de los locales del Ministerio Público son alquilados. No tenemos móviles, tenemos muy pocos móviles. Hoy día peor aún porque no tenemos talleres. Últimamente en este mes estamos cerrando casi sin talleres y el año que viene va a ser mucho más difícil. O sea que el parque automotor, como ejemplo, puede caer en cualquier momento, ¿no? Y de a poco va cayendo, porque tenemos vehículos del año 2007, 2008, tenemos otros 2013. Los más nuevos, si mal no recuerdo, son del año 2017. La administración de Sandra Quiñones compró 30 o 35 vehículos. Año 2018, sí, 2018. La última vez que se La última vez que se compró, y 30, 35 vehículos no es nada para el Ministerio Público. O sea que hay para el combustible, pero no para el mantenimiento. Y combustible también, por un momento tuvimos inconveniente, pero a esta altura no. No sé el año que viene cómo va a ser eso. Yo creo que se va a hacer una reingeniería financiera interna para ir solventando esos gastos. ¿Y qué dicen los parlamentarios? Ustedes tienen sus fundadas sospechas. ¿Es porque el Ministerio Público no respeta cúpulas de alguna u otra manera que hacen a ese circuito áulico de poder? ¿No están en sintonía? Finalmente la lupa es cada vez más y más acentuada. Se dieron unos casos muy emblemáticos, lograron condenas. ¿Pasa por ahí o no? Y puede ser, hay muchas cosas, Roberto. Nosotros hablamos individualmente con muchos parlamentarios, yo particularmente con mi gente por la asociación misma, nosotros hablamos con muchos parlamentarios y todo con quienes hablamos, sí, le vamos a apoyar al Ministerio Público porque es importante, es necesario, pero finalmente... Suena bien como discurso. Como discurso. Y muchas veces de las reuniones salimos muy contentos, inclusive con nuestros compañeros, compartimos, ¿sabe que el diputado, el senador fulano recibimos esto? Pero después... En las sesiones ocurre otra cosa, entonces sorprende y no sabemos. Yo no quiero entrar en ese aspecto porque puede complicar más inclusive nuestras acciones, pero no obstante se visualizan muchas cosas. Muy fino, pero de por allí muchos colegas suyos parten de la premisa de que se los tiene atosigados, cuasi maniatados y finalmente tienen que tener toda la logística y la estructura para avanzar porque cada procedimiento que encaran tiene su complejidad, ¿no? Y claro, mientras que nosotros no tengamos una autarquía, una autonomía real que se establezca en una legislación, bueno, tanto por ciento del presupuesto debe ser para el Ministerio Público, tanto para el Poder Judicial. Yo creo que va a ser difícil porque año a año estamos sometidos a este proceso y hasta si se quiere
lobby permanente, discusiones. Desgastante, engorroso. Desgastante y uno asume compromiso muchas veces tácitamente, ¿verdad? Pero lastimosamente es el sistema está diseñado así. Y seguimos sufriendo eso, Roberto, porque hay que ser ¿Es con franco. Sandra Quiñones nomás? ¿O usted que hace tiempo está en la institución se dio este tipo de bajón presupuestario con otras administraciones? Sí, tuvimos, porque por eso te digo, Sandra Quiñones hace 3 años que está y anteriormente con Javier Díaz tuvimos ese inconveniente ya. Y hablamos también con la gente del Ministerio de Hacienda y nos dan unas explicaciones técnicas por sobre todas las cosas, pero en contrapartida vemos que otras instituciones van recibiendo presupuestos diferentes, aumentos y... Y no es contradictorio, pues si yo fuese parlamentario diría, pero igual opera el Ministerio Público, parece que le damos demasiado, así que porque al final lo conte igual. Y eso es lo que decimos, vamos a seguir sobreviviendo. Inclusive hablamos con la fiscal general después de este último resultado que tuvimos y vamos a hacer el esfuerzo necesario, pero no podemos dejar de investigar, no podemos seguir sin trabajar. Tenemos que hacer nuestro trabajo. De repente hay algunos colegas que con razón también dicen, bueno, ¿por qué no hacemos huelga? ¿Por qué no paramos todos? Pero no podemos. Hay un mandato constitucional que nosotros debemos cumplir. Mucho más allá del sentimiento que uno tiene por estas razones, ¿verdad? Ahora, los funcionarios sí pueden hacer huelga, ¿no? Los funcionarios, de hecho, que hicieron huelga, hicieron medidas de fuerza importantes. Nosotros como asociación también les apoyamos a ellos. Pero lastimosamente no se logró el resultado esperado. Pero no obstante, en conversaciones, reitero, que tuvimos con parlamentarios, con autores políticos importantes, nos prometen que podemos tener una ampliación presupuestaria para marzo, abril del año que viene. O sea, que arrancar con lo que se tiene y después se verá. Claro, por supuesto. Esa es la idea. Claro. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, en las últimas semanas, con casos, referenciales, icónicos, emblemáticos, saltó que una estructura, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, operaban para ciertos actores políticos. Entiéndase, une con flecha, el clan González Daer. ¿Cuál es la referencia que ustedes tenían, doctor, al respecto internamente? ¿Eso era un secreto a voces? ¿Se sabía? ¿No se podía manifestar? Un propio viceministro dijo anteriormente las cuentas de ellos eran sagradas, no había CEPRELA, no había manera. ¿El Ministerio Público también entró en ese juego perverso? Y no quiero hablar de juego perverso, pero estuvimos hablando y yo soy consciente de la situación que estamos nosotros, porque por un lado, una parte del Ministerio Público persiguió este hecho, persiguió a esta estructura y logró condena importante con los elementos de prueba que han colectado. Pero por otra parte se habla también, y todavía no tenemos la sentencia, la redacción completa, entonces no podemos saber con exactitud qué exactamente pasó en cuanto a quiénes realmente han involucrado. Pero salió una lista y son agentes fiscales a quienes yo conozco, sé la integridad de muchos de ellos, sé también la capacidad, pero hay que ubicarse un poco, Roberto, en el contexto, en el tiempo que ocurrieron estos hechos. Óscar González Daer, presidente del jurado de enjuiciamiento, y Ramón haciendo la denuncia. Muchísimos de nuestros colegas, para no decir todos colegas del Ministerio Público, están con denuncia de alguna forma, fundada o infundada, mucho, claro, ante esa institución, con la legislación anterior también, donde el presidente del jurado tenía la plena atribución de iniciar de oficio cualquier investigación. Entonces hay que ubicarse en el zapato del colega también, porque nosotros vivimos de lo que, de nuestro salario, como estamos diciendo, nosotros percibimos ese salario y mucha gente lleva una carrera de hace años viviendo de esto y de repente alguien en forma externa o manipulando el sistema nos extorsiona y ocurren estos hechos que no quiero entrar en esos detalles que claro, puede ser complejo porque primero que son mis colegas, les conozco a todos, sé la calidad de personas que son. Entonces yo quiero ubicar en el contexto y analizar desde ese contexto, desde ese punto de vista esta situación. Ahora, de última, es probable y cómo lo van a hacer dentro del plano ético, porque tengo entendido que se va a insistir con que fiscales sean investigados por fiscales. Claro, pero hay que entender que nosotros tenemos un organismo interno también, que es la Inspectoría General del Ministerio Público, que es una
instancia de análisis de las causas cuando hay este tipo de hechos. Entonces, primero yo creo que desde la Fiscalía General se va a disponer de ese análisis previo y después tomar las medidas que correspondan. Veo que algunos de los fiscales que estaban de algún modo involucrados en eso ya no están dentro del Ministerio Público. Entonces, pero es bueno también por la salud de la institución, ¿no? Porque todo eso que usted está diciendo dentro del contexto, pero finalmente no deja de llamar la atención porque es probable entonces que propios ministros del Ejecutivo, del Poder Judicial, y era lo que se decía, ¿no? Aquellos audios de alguna u otra manera ya demostraron la manera en que operaban. Pero vamos entonces a ampliar. Son tan vulnerables, no tienen ustedes una ley que les proteja, finalmente van a seguir así como víctimas de las coyunturas políticas y los factores exógenos de poder, doctor. Y no se escapa de eso, Roberto. Los factores exógenos siempre están y muchos de los colegas, y yo sé, y reitero, confío en la integridad de mis colegas, sé de la calidad y de la capacidad de las personas, pero hay que entender también que estos casos, las denuncias entran en el Ministerio Público, se presentan ante oficina de denuncia y nosotros estamos obligados a recibir. De ahí a que el fiscal tome la determinación que tome, bueno, dentro de esa independencia que cada agente fiscal tiene, toma esa decisión. Pero nosotros no podemos rechazar si viene una denuncia, presenta a mesa de entrada y se asigna a un fiscal en forma aleatoria, ¿verdad? Por eso que casi todos los agentes fiscales de Luque están en esa lista o que pasaron por ahí en algún momento. Ahora, en su caso, insisto, con toda la experiencia, ¿en algún momento dado recibió por la llamada de un fiscal general que le diga, mire, Augusto, este es nuestro amigo, es Roberto Pérez, vamos a checar las letras, ñaña Ana, ñaña de Pono? No, particularmente yo nunca recibí. Yo estuve en varios lugares, recorrí más de la mitad del Paraguay y nunca recibí que el fiscal general o otro funcionario inclusive me haya pedido vamos a hacer tal o cual cosa en esta causa. No, más bien como yo siempre estuve en el gremio, tanto afuera cuando estuve en la profesión, siempre estuve, mi familia gremialista, yo estuve en el gremio. Muchas veces te llama amigo y ¿qué tal está la situación de fulano? Claro. Pero eso no significa que uno tenga que asumir cierta postura de que te están presionando, ni mucho menos, sino uno debe tener también la entereza suficiente de saber manejar esas situaciones. O sea que presiones, decía el doctor Paciero, que en paz descanse, el padre, ¿no? Uno va a recibir siempre cuando está en una estructura de poder. De allí a que uno ceda ya una responsabilidad personalísima interna, ¿no? Totalmente, totalmente, porque conversaciones de amigos, podemos hablar, Roberto me puede llamar, me puede preguntar tal o cual causa, yo te veo, si se puede, a ver cómo está esa situación, agilizar, porque muchas veces vos como abogado lo que querés es que el proceso sea rápido. Claro. Como me decía un juez, sei botar um cento abogado, voy a botar un cento en la sentencia. Tú apelas. La misma cosa, algunos te dicen, el famoso falta una firma, no importa cómo, especialmente las salas de la Corte Suprema, ahí ya se complica más porque son muy dilatorios los trámites y se comprende. El abogado lo que quiere es resultado porque tiene que justificarse después ante su cliente. Por otro lado, ¿qué es lo que más le cuesta a la gente fiscal, tomando el pulso ya en su rol de gremialista? ¿Cuáles son las quejas, aparte de la logística, la falta de infraestructura? ¿Ganan bien o nunca alcanza el salario? Y el salario nunca alcanza. Ese es el tema, porque no ganamos lo suficiente, tampoco ganamos poco, ¿verdad? Pero no ganamos lo suficiente porque a medida que uno gana va subiendo los gastos, ¿verdad? Las exigencias son siempre altas porque uno siempre tiene que estar un poco bien vestido, cada uno necesita tener un vehículo, es difícil andar en colectivo. ¿Cuánto gana en promedio un fiscal? Y el fiscal hoy día tiene un promedio de 14, 15 millones de guaraníes y recibe después de todos los descuentos 11 millones. Porque tenemos muchos descuentos también, que tenemos IPS, tenemos jubilación, tenemos y después los préstamos, una cantidad de descuentos. Ustedes como asociación también operan como caja de préstamos. Claro, nosotros como asociación también damos como una mutual, préstamos de consumo, pequeños montos y con unos pocos intereses para mantener la estructura de la asociación. O sea que tienen los problemas convencionales de cualquier paraguayo, de a pie.
Y yo te digo que el 80-90% de los fiscales y de los consocios de la asociación tienen préstamos con la asociación, así como ocurre también en la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. La misma forma. ¿Y tienen ustedes un tribunal interno, así como la policía, que se encargue de dar seguimiento a algunas sospechas que se generen en la conducta de un colega o no? No, dentro de la estructura de la Fiscalía General, una de las direcciones más importantes es la inspectoría. La inspectoría, La Inspectoría General del Ministerio Público. O sea, esa es una instancia administrativa, ¿no? Una instancia administrativa que sanciona a los funcionarios y a los agentes fiscales. A los agentes fiscales también. También reciben sanciones los agentes fiscales. Los funcionarios, cuando llega a una instancia para ser sancionado con la remoción, por ejemplo, hay un tribunal de conducta que conforma así agentes fiscales adjuntos que designa la fiscal general del Estado. ¿Y por qué tipo de casos uno puede ir a parar a la inspectoría? Inspectoría, hay varios casos. Hay denuncia, por ejemplo, veo que hay denuncia porque siempre hablamos con el inspector, el doctor Ramírez. Hay denuncia, por ejemplo, por maltratos a funcionarios, a colegas, abogados. Algunos lo denuncian porque no se va a las audiencias o por cualquier situación que uno no quiera llevar de repente al jurado, lo denuncia en forma interna. ¿Quién puede denunciar? Y cualquier persona que se sienta... Un funcionario, un abogado del foro. Un abogado del foro, o cualquier víctima. O un colega contra otro colega. Claro, inclusive. ¿Y la determinación final la toma, en este caso, la fiscal general? La fiscal general del Estado siempre. O sea que la inspectoría dictamina, sugiere, abre un sumario, culmina el sumario como cualquier otro sumario administrativo y se eleva a la fiscalía general. Pero nunca fue removido un agente fiscal por la inspectoría. No, en esa parte no se puede, porque es un órgano... sanciones. Sanciones administrativas nada más, de remoción únicamente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Sanciones disciplinarias, pero los funcionarios sí pueden ser removidos, por supuesto. Funcionarios sí. Sí, por un tribunal de disciplina que también eleva su dictamen a la Fiscalía General del Estado. ¿Siguen con reparos hacia la normativa que regula el funcionamiento del jurado de enjuiciamiento de magistrados? Hasta ahora no se pudo encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Y ahora con la nueva legislación es un poco más, vamos a decir, flexible, entre comillas, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, una investigación de oficio no puede ser iniciada solamente por el presidente, por ejemplo, sino que tiene que haber un voto mayoritario de 6 miembros, voto coincidente tiene que haber para iniciar una investigación de oficio. 6 de 8. 6 de 8. De manera que hay una cierta garantía y hasta seguridad. Nosotros hemos participado en varias reuniones, sugerencias que hemos formulado a la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados, que al final fue por donde se filtró esta ley. Y hay muchas otras cuestiones que, por ejemplo, está la prescripción dentro de un plazo determinado. O sea que anteriormente yo como miembro del jurado podía pedir el enjuiciamiento de Salas por mi sola petición. Claro, por lo menos el inicio de la investigación. Que se traiga a la vista. Que por sí ya era así como que... Claro, a vos te llega un oficio y te dice, tráigame informe sobre esta causa y la copia o la carpeta. Por lo que fuere. Por lo que fuere, no importa. No importa. Ahora, sin embargo, si uno tiene ese interés, tiene que construir una mayoría de 6 como mínimo. Claro, por supuesto. Así y ahí ya se complica mucho más. Ahí se complica mucho más porque el presidente o uno de los miembros de por sí ya no tiene esa fuerza porque... volviendo atrás otra vez como tuvimos la mala experiencia con González Daer, que de por sí él iniciaba las investigaciones, pedía informe a los agentes fiscales y después recibía el informe, él guardaba, ni siquiera el pleno sabía, pero nosotros sabíamos ya qué significaba eso. O sea que el propio Óscar González Daer operaba para su hermano desde esa instancia. O sea que eso es lo que se demostró, era toda una infraestructura. No lo que nosotros decimos acá, sino se demostró dentro del esquema. El esquema que se montó, se utilizó, los audios que se han escuchado, que hasta hoy día de repente se pasa en los medios, así, eso se demostró. Y ahora, doctor, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué blindaje, después de esta mala experiencia, haciendo ya la proyección de tiempo y espacio, y pensando en el futuro, cómo podrían hacer para no caer otra vez dentro de lo que podría significar mismas presiones, mismo modo de operación? Porque la política es muy cambiante y ustedes siguen ahí sobre la cornisa, ¿no? Y
si nosotros como individualmente, como agentes fiscales, no logramos tener esa integridad necesaria y la fortaleza que nos puede dar nuestra institución, más las demás instituciones que conforman todo el sistema judicial, va a ser difícil. Acá tiene que haber un todo, Roberto. Todo el engranaje judicial debe asumir el rol protagónico de la defensa de sus integrantes. Llámese Fiscalía General del Estado, Corte Suprema de Justicia, que debe blindar a sus integrantes, porque si nosotros no tenemos el respaldo de nuestros superiores, va a ser difícil que ocurra esto que estamos diciendo de que nosotros podamos enfrentar. No, claro. Acá hay un elemento que nos ampara y vamos a seguir esto, porque el azote del jurado va a existir siempre. Eso no vamos a huir de eso, y hasta de repente, aunque a muchos no les gusta, es saludable que exista un órgano de control. Un órgano de control de repente. Pero que sea institucional, ¿no? Que sea institucional, con reglas claras por sobre todas las cosas, y no cualquiera, en el buen sentido, venga a denunciar a un agente fiscal, a un juez, a un magistrado que está haciendo bien el trabajo, pero que a ese particular no le gusta o le está afectando en su actividad, entre comillas, pueda ejercer esa acción de denunciar porque sí nomás a un agente fiscal y ponerle en jaque. ¿Y cómo ustedes actúan en términos gremiales cuando se percatan, no es imposible hacer el seguimiento, que un agente fiscal no aprovecha ese tiempo establecido en el código como para generar, impulsar una investigación, y a veces le tiene supeditado a un ciudadano y finalmente como no encuentra, no hay la prueba para una acusación, ahí recién le desenchufa y quiere pretender que sea un borrón y cuenta nueva? Pero ¿quién responde ante el imputado por ese tiempo que estuvo vinculado a un proceso? Y es una cuestión compleja, Roberto, porque como seres humanos y están dentro de un conglomerado, todos tenemos posiciones, actuaciones, intereses diferentes y educaciones diferentes, ¿verdad? Porque pasa mucho por eso también. Entonces, nosotros como asociación va a ser difícil eso hacer, pero nosotros instamos siempre de la Fiscalía General también que se haga un control permanente, un seguimiento, porque eso también nos da fortaleza a nosotros como institución, porque el control a veces nos molesta, pero hace que si nosotros estamos bien, no tenemos inconveniente, va a dar una fortaleza también al individuo, a las unidades. Hay un sistema que nosotros como adjunto aplicamos de repente, que es el control de línea, que pedimos la carpeta fiscal cuando recibimos algunas quejas, algunas denuncias en forma individual. Tenemos eso por resolución de la Fiscalía General y hacemos un control íntegro de la carpeta fiscal. Es difícil ser adjunto porque trata con colegas, ¿no? O sea, por más de que jerárquicamente estén un poco más arriba. Y es difícil a veces, pero la cuestión es siempre conversando, tratando de manejar la situación como corresponde, porque bien lo decís, somos colegas, al final todos somos colegas, y lo que hacemos es, lo que procuramos es que haya un autocontrol, hasta si se quiere, instar al colega porque hay muchas situaciones en que el colega tiene toda la voluntad, toda la intención de hacer bien su trabajo, pero imagínate que un colega tenga 1.500 causas que investigar. Claro. Con 3, 4 funcionarios, no tiene papel, computadora, no tiene... ¿Cuántos fiscales son a nivel país, doctor? Y tenemos ahora 395 fiscales que están en actividad. ¿Cuántas carpetas llevan? Y depende del lugar que está. Por ejemplo, en Luque, vamos a ir el ejemplo. Luque, en Luque hay una densidad elevadísima, ¿no? Elevadísima. Cada fiscal tiene más de 1.000 carpetas en investigación. Más de 1.000. ¿Y cuántos generalmente por unidad tienen funcionarios asignados? Y no pasa de 5 funcionarios. Hay algunos que tienen menos. O sea que el sistema, la estructura en sí conspira, ¿no? Conspira porque, y volvemos al inicio de todo, falta de presupuesto. Si tuviera un mejor presupuesto, nosotros podríamos tener la unidad tipo es 3 asistentes fiscales, 2 secretarios, un auxiliar, y después los funcionarios de apoyo, ¿verdad? Y no tenemos eso, no podemos lograr eso porque no tenemos recursos. Entonces, si tenemos recursos podemos prestar mejor servicio, la vulnerabilidad del colega se va a proteger muchísimo. Hay muchas cuestiones que depende, como dicen, de sobra un día tú y me vaya por Roberto.
Totalmente. Hay muchas cosas Aparte que no se puede lograr. Una cosa es que ahora falta presupuesto para arar con los bueyes que se tienen, ¿no? Sí. Sin embargo, ni tan siquiera eso se alcanza. O sea que es muy remota la posibilidad que se amplíe en cuanto a dotación de fiscales y de funcionarios. De funcionarios, porque ahora no vamos a tener el crecimiento en cuanto a fiscales y menos de funcionarios. Nosotros necesitamos mínimo hoy día, Roberto, con lo que tenemos para mantener de alguna forma trabajando y logrando resultados significativos. 100 fiscales nuevos. 100 fiscales. 300, es un poco para equilibrar. 300 asistentes fiscales, otros 500 ¿Se más o menos presentó secretarios. algún proyecto? ¿Eso está en algún gabinete bajo estudio? Está en el proyecto de presupuesto, nosotros presentamos, se presentó, se explicó por qué. Y o sea, no es que de oído logramos. nomás, le dan un soporte. Ahí tiene un soporte, estadísticamente está definido, se demuestra que se puede lograr buenos resultados cuando hay buena cantidad de funcionarios, si la cantidad de causas no es exagerada. Pero no podemos lograr buenos resultados. Entonces, o sea, es mucho más complicado lo que uno piensa entonces. Muy complicado y uno tiene que estar adentro, por eso que nosotros decimos siempre y de frente decimos cuál es nuestra realidad. Yo no tengo miedo de decir esa verdad. O sea, usted no achica ninguna letra. No achicamos, no podemos achicar porque es una realidad, es una verdad. Y la gente con razón nos reclama. Porque Roberto Pérez paga su impuesto y dice, ¿por qué el fiscal fulano no me atiende? Pero el fiscal fulano no tiene 3 funcionarios, no te puede recibir todo. Yo sé que hay algunos agentes fiscales que tienen esos funcionarios hasta las 5 o las 6 de la tarde todos los días. Y con razón protesta de ese funcionario. Pero ¿Cobra es una hora realidad. extra un asistente fiscal? Por ejemplo, si se queda, ¿cobra hora extra o no? No hay hora extra, Nada. Roberto. En la fiscalía no existe hora extra. Un salario y punto. Salario, punto. El fiscal tiene gasto de representación, el asistente fiscal por antigüedad, por escolaridad, tiene algunos otros beneficios, pero no es lo suficiente. Por eso te digo, necesitamos acá necesitamos más de 100 agentes fiscales mínimo para que se pueda hacer un buen trabajo. Bueno, vamos a hacer la primera pausa en una charla muy amena, muy interesante con el doctor Augusto Sala, presidente de la Asociación de Fiscales del Paraguay. Retornamos exactamente en un minuto. Quédese allí. Muñoz Carman, un gusto. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Roberto. Un placer estar acá contigo, con tu prestigiosa teleaudiencia, en mano a mano. Bueno, ¿cómo van cerrando este 2021 los defensores públicos? Bueno, con muchísimas actividades, con récords en cuanto a cantidad de asistencia y representación. Se han dado un número estadístico que puede ser verificable desde las estadísticas internas que se están realizando a través de las instituciones administrativas de la defensa pública. Hemos tenido un plus de 100.000 personas más comparando con el año anterior y, bueno, de alguna manera se han desarrollado ya actividades regionales entre defensoras y defensores, organizado por la Defensora General. Y, por supuesto, entre otras cuestiones, el incremento presupuestario a nivel de infraestructura y de actividades relacionadas con la misión y con la visión de la defensa pública, Roberto. Así es. Estamos conversando con el presidente de la Asociación de Fiscales y ellos expresan suma preocupación por la ausencia de un presupuesto sostenible para el año que viene. ¿Ustedes también están atravesando por ese tipo de situación tan extrema, doctor Muñoz? Bueno, la situación de la defensa pública es bastante distinta a años anteriores, en la que sí, hace 4 años atrás habíamos sufrido un importante recorte presupuestario, cuestión que afortunadamente en la actualidad tenemos la obligación, desde todo punto de vista, de decir la verdad, por supuesto, es muy distinta en la actualidad, Roberto. Como vuelvo a repetir, no hemos tenido ningún recorte a nivel presupuestario, inclusive se ha logrado avanzar en algunos aspectos vinculados a la infraestructura, a la propia función y misión de la defensa pública y, bueno, desde ese punto de vista son buenas noticias, ¿verdad? O sea que haciendo el paralelismo, ustedes al menos en esa arista están más potenciados como defensa pública. Asimismo, no solamente desde el punto de vista de la visibilización de nuestras actividades, sino que la propia cantidad de demandas que se han planteado y acciones que se han planteado a través de la defensa pública
respecto a nuestros usuarios, a los representados, hablan de ese incremento de número, ¿verdad? Ya hoy es una institución visible, es una institución respetada y de alguna manera va progresando no solamente desde el punto de vista funcional, sino que también de alguna manera va ocupando el espacio que debería haber ocupado siempre. ¿Hasta dónde va el ejido de acción de un defensor público? Porque uno hablando con los abogados gremiados insisten, y no es la primera vez que vamos a hablar de esto, doctor Muñoz, en que es o ejercen de alguna u otra manera una competencia desleal hacia ese trabajador tribunalicio del sector privado. Sí, es un tema ya recurrente y entiendo que a nivel legislativo hay una sana intención de tratar de buscar un punto intermedio para que esa situación de, entre comillas, competencia desleal no deba darse, Roberto. Pero desde nuestra Carta Orgánica de la Ley 4423 y desde la función social como institución en el marco de un Estado social de derecho, nuestra institución está enmarcada para aquellos sectores vulnerables, las personas desaventajadas, aquellas personas que no pueden disponer de los medios para recurrir a un abogado de su elección, independientemente a la materia, sea esta penal, civil, niñez, puede ser en lo laboral, e inclusive en lo civil y comercial. O sea que aquella famosa carta donde uno tenía que acreditar que era vulnerable o pobre, ¿todavía se usa o ya no hace falta? En principio, ese trámite incidental para algunas jurisdicciones es obligatorio. Por ejemplo, para el juzgado civil y comercial, para cualquier acción que cualquier usuario pretenda plantearlo ante los juzgados civiles, es obligatorio el beneficio de litigar sin gastos. Entiendo que en el caso de niñez, esa situación ha sido ya de alguna manera resuelta a través de una declaración como una especie de juramento, de decir verdad, una declaración jurada. Desde ese punto de vista, ya el defensor del niño no requiere de la necesidad de ese instrumento, de ese trámite incidental. Ahora, en lo penal, sí, por una cuestión constitucional y, por supuesto, de pactos internacionales, el patrimonio del usuario es irrelevante. ¿Por qué? Porque ahí está en juego el derecho a la defensa, Roberto. Ahí es irrelevante si la persona tiene un bienestar económico importante o está en una situación complicada a nivel económico, o está en bancarrota, o está en una situación difícil, ¿verdad? Pero en la jurisdicción de lo civil y comercial sí es requerido el beneficio de litigar sin gastos. ¿Cuál es el promedio de expedientes que lleva un defensor público? Bueno, a nivel nacional, de los 150.000 casos que tuvimos en el 2020, a nivel macro, a nivel nacional, te digo, Roberto, hoy, hasta la fecha, hasta el mes de inicios de noviembre, el cálculo fue de 250.000 casos entre asesorías, representaciones y acciones judiciales, sean lo penal, civil, niñez y laboral. Bueno, han crecido y mucho. Finalmente se puede decir entonces que hicieron una proyección 2021. ¿Creen que se premió el buen trabajo? ¿Hicieron un mejor lobby que los fiscales ante los parlamentarios? ¿Por dónde pasa? Bueno, no deseo opinar sobre otros estamentos, Roberto. Podrás comprender, para eso está el doctor Salas, que hablará respecto de los queridos compañeros fiscales. Ahora, respecto al lobby que tuvimos a nivel de Congreso, la doctora Lorena Segovia ha tenido un exitoso trabajo y una exitosa gestión en cuanto a eso, y los números le avalan. Muchas gracias. En otro momento seguiremos conversando por mayor tiempo. Felices fiestas, Martín. Gracias. Muchas gracias, Roberto, y un saludo muy especial. Ya soy presidente saliente en este momento. He dejado el cargo de presidente. Actualmente está Rodrigo Álvarez, pero me pareció excelente la iniciativa tuya de invitarme, porque siempre me diste muchísimo espacio. Así que a nivel de canal de aire, en esta ocasión te agradezco una vez más
el espacio que nos diste como Asociación de Defensores. Un gran abrazo y saludo al presidente Salas. Igual. Un abrazo, Martín doctor Pérez. Muñoz Carman, un funcionario antiguo, empezó de abajo y hoy ya tiene sus 2 periodos como defensor público. Y hoy, como diría Luis Enrique Pérez, prepárate, presidente, para una... No. Hizo mal lobby Sandra Quiñones, no tiene feeling, química con los parlamentarios, pero al final hay plata. Ella hizo su parte. ¿Sí? Nosotros le acompañamos, personalmente yo le acompañé en varias visitas. Como te dije al principio, nosotros tuvimos promesas individuales, pero el resultado fue diferente. Eso es lo que nos llama la atención y hasta no tenemos explicaciones. Porque posterior, inclusive, yo personalmente hablé con algunos parlamentarios y la promesa, nos dieron ya promesa para el próximo año de hacer ampliaciones. O sea, 2021 se cierra, 2022 va a arrancar con un trimestre a medias, ¿no? A medias tenemos para empezar, tenemos para trabajar. Hay muchas cuestiones que quedan pendientes. Por ejemplo, te estaba hablando de los peritos que no pudimos y no vamos a poder contratar el año que viene porque he sabido que los peritos son ejes fundamentales en una investigación. Lo que echan luz, ¿no? Lo que echan luz y lo que nos ayuda, quienes nos ayudan en nuestras investigaciones en todo sentido, en todas las ramas del quehacer diario, porque un fiscal no tiene conocimiento de ingeniería, no tiene conocimiento de contabilidad, aunque algunos lo tienen. O sea, ustedes colectan todos los elementos y finalmente tienen que someter a consideración de peritos especializados para que ustedes tengan una visión, un panorama más claro. Claro, más amplio, por supuesto. Nosotros tenemos un laboratorio forense. ¿Y esos son contratados, son tercerizados o son permanentes? Son permanentes, la mayoría que tenemos son funcionarios permanentes, pero con bajos salarios. La mayoría con bajos salarios y no tampoco la cantidad suficiente. No tenemos psicólogo suficiente, porque sabemos que el crecimiento exponencial de abusos sexuales en niños, violencia contra la mujer, necesitamos psicólogos, psiquiatras, necesitamos trabajadores sociales que hagan esa contención y el trabajo de seguimiento también, porque nosotros tenemos que confiar en ese trabajo en cuanto a la credibilidad de nuestras víctimas. O sea que ahora cobran su sueldo, pero no tienen insumos. No tenemos insumos y no tenemos tampoco la cantidad suficiente de técnicos que trabajan con nosotros. Es cierto que en algunos casos los funcionarios tienen que comprar, por ejemplo, una resma de hoja, de papel. Ocurre, los fiscales, por eso yo digo siempre que muchas veces se pide aumento de sueldo, pero a mí me es suficiente que el Estado me provea todas las necesidades para que yo no saque de mi bolsillo para comprar eso ya pasa por el celo profesional y finalmente hay que sostener. Hay que trabajar. Y a veces hablamos de autogestión, donde pedimos por una salida alternativa a un proceso como reparación del daño social, donaciones de insumos, una parte para el Ministerio Público, porque es una realidad, Roberto. No podemos esconder eso. Permite el marco, pero es ético que... Raya lo ético porque al mismo a quien yo le estoy procesando le digo, bueno, tráigame tal cosa para darte tal salida. Es una realidad, pero ¿qué vamos a hacer si no tenemos los recursos suficientes? O sea que el cuasi imputado sostiene presupuestalmente a la Fiscalía, sería el título. En muchos aspectos, no quiero decir que sostiene, claro, pero hay algunas... Un importante sector, o sea, una importante porción del presupuesto pasa por ahí. Y porción importante, lo que llamamos autogestión, porque otro tipo de ingreso nosotros no tenemos. No tenemos fuente de ingreso, fuente 10 y fuente 30, fuente genuino que del Esto Tesoro. Afecta a todas las circunscripciones, ¿no? Todas las circunscripciones. Asunción también. Por supuesto, Asunción también. Asunción igual. No estamos hablando de la cabecera departamental, sí, interior. todos están afectados. Yo te digo, Roberto, que hay agentes fiscales. Hoy justamente estoy hablando con un agente fiscal de Mayor Otaño, distante a 600, 700 kilómetros de acá. La población más importante cercana está Encarnación, 300 kilómetros de ahí, o María Auxiliadora. Y el fiscal está solo ahí, con 3 funcionarios. ¿Qué servicio de justicia puede sostener de calidad un fiscal en esas condiciones donde no tiene los insumos básicos? Entonces, es una cuestión difícil, donde necesitamos imperiosamente una mirada de los políticos, no solamente aquellos que estamos hablando de que se le beneficie o no, sino es una cuestión macro donde el Estado y el país necesita que la clase política tenga una mirada objetiva hacia el Ministerio Público. Ahora, los plazos corren y no pueden ustedes justificar falta de presupuesto en una carpeta, en un expediente. Claro, no podemos. Y los fracasos que podemos tener
el fiscal es responsable particularmente, individualmente, en los errores o en el fracaso que comete, y el jurado de enjuiciamiento está ahí. Bueno, una última pausa, 21:44, ya retornamos. Sigan con nosotros a través de las pantallas de C9N. ¿Cómo hacen para cuidar la preparación? Porque el derecho es muy dinámico y un fiscal tiene que estar al tanto de los cursos, las especializaciones, las maestrías, doctorados. Y se procura, Roberto. Nosotros tenemos dentro del Ministerio Público el centro de entrenamiento, donde hay una autogestión de los mismos agentes fiscales juntos, son los docentes, y tenemos, por suerte, buenos docentes preparados, donde la dinámica de esos cursos hace que el fiscal antiguo o nuevo, más para los nuevos, vamos construyendo buenos valores, y estoy seguro... Es como una escuelita, ¿no? Como una escuela, inclusive llegó en un momento a tener reconocimiento ISO 9001, que la calidad que ofrecía... O sea que ahí el fiscal más antiguo comparte su experiencia y no cobra nada. No cobra nada, y tenemos, inclusive en un momento se llegó a contratar también docentes externos, pero ahora con esta situación no. Nosotros desde la asociación también organizamos cursos. Pero antes, en esa instancia, ¿cómo se llama? El Centro de Entrenamiento del Ministerio Público. Y ahí se piden diplomas, suman esos puntos para... Se despide diploma como categoría de casi como una maestría, como una maestría, porque es una malla curricular. Uno puede adosar eso a su currículum y puntúa ante el Consejo. Puntúa ante el Consejo, es reconocido por el reglamento del Consejo. Antes tenía un valor de 25 puntos, ahora con la reducción de puntos y las modificaciones... Ahora la tendencia interna es la confirmación del buen fiscal, ¿no? ¿O no? Tuvimos varios inconvenientes este año. Tuvimos inconvenientes en la Corte, lastimosamente, esta nueva Corte con quizá visiones diferentes, situaciones que yo no encuentro explicación. O sea que algunos fiscales que a criterio de ustedes tenían que seguir en el cargo quedaron fuera del sistema. Quedaron fuera del sistema, lastimosamente, y eso afecta un poco el sistema en sí y la credibilidad nuestra, porque... Las reglas no son claras. Y las reglas no son claras, porque la Corte, al resolver la no confirmación, no explica por qué lo deja fuera, sino de una terna dice... No están obligados, pero al final, convengamos que entre ustedes se conocen todos. A veces ustedes hasta podrían justificar que ciertos colegas queden fuera, ¿no? En silencio incluso. Y puede ser. Pero ustedes dicen que los que quedaron ahora quedaron injustamente. Injustamente, yo creo injustamente, porque gente trabajadora por sobre todas las cosas, porque el Ministerio Público tiene actividades muy dinámicas, Roberto, y vos sabés por la experiencia que tenés también dentro del periodismo y la profesión, que el más pequeño error de repente perjudica en grande a una persona, y sin intención inclusive. Y en la dinámica diaria, en el trabajo, en lo cotidiano, de repente puede cometer errores algunos, pero eso no puede significar la pérdida de una carrera, por un lado, y por otra parte es pérdida del trabajo, del sustento diario de un agente fiscal que lleva 20 años en la función. ¿Con cuántos periodos ustedes son inamovibles? En la segunda confirmación. En la segunda confirmación. O sea que a los 10 años tiene que conseguir una confirmación más. Claro, sí. Entrar apuntando a los 15. Sí. Antes de los 15 años uno puede ser inamovible. No, sí. Pero ¿en qué caso igual pueden ser removidos? Por el jurado de enjuiciamiento. Sí, o sea, ya no concursan. ¿Usted ya no concursa? Yo ya no. ¿Ni como adjunto? Ni como adjunto. Yo tengo cargo inamovible ya. Y en cuanto a la proyección que ustedes tengan, ¿el que es fiscal sueña con ser fiscal general o después se abre para ser magistrado? Los fiscales... generalmente lo que yo veo que quieren ser fiscal adjunto. Y el fiscal adjunto quiere ser fiscal general del Estado. O sea, es como una carrera hasta lógica, ¿no? Como es lógica, ¿verdad? Muchos de los colegas fiscales también pasan al estamento del Poder Judicial, pero lo que somos conscientes hoy día es que con eso se pierde la proyección de la inamovilidad. Porque la Constitución habla de cada estamento, ¿verdad? Que uno, Ministerio Público, llega a la segunda confirmación y es confirmado. O sea que si usted como adjunto inamovible pasa ahora a ser juez de primera instancia... empiezo de nuevo. De cero. Claro, totalmente. Ahora, Sandra Quiñones es la única que hizo carrera dentro del Ministerio Público y llegó. Sí. Candia no. Fue magistrado, pero no fiscal. Javier fue adjunto. Adjunto, claro. Sí, él fue adjunto. Y el doctor Latorre tampoco. Díaz Verón tampoco. O sea Díaz Verón sí. Díaz Verón fue fiscal adjunto. De la casa.
fue fiscal adjunto, claro. no fue agente fiscal, fue fiscal adjunto y después llegó fiscal O sea general. que miti-miti. Sí, al final. así mismo, así Ya. mismo. ¿Y la Corte también se maneja con criterios políticos entonces? Es muy probable. Y es muy probable. Las decisiones en este punto, yo creo que hay mucho de decisiones políticas también. Hay muchas cuestiones que escapa a mi conocimiento en particular, qué pudo haber ocurrido ahí. Y la famosa inventada ley de la carrera judicial, eso, por lo menos en gabinete, en el trabajo que se hizo, en el bosquejo, ¿les alcanza también a ustedes? En principio no, que presentó la Corte no, porque exclusivamente es del Poder Judicial. Nosotros estamos trabajando, un equipo de fiscales y algunos asistentes nos están ayudando también en el trabajo de confeccionar una ley para, como decimos, mechar con la ley, con el apoyo también de la asociación de magistrados, amalgamar y que eso tenga su progreso el año que viene. ¿Y no en el era que estaban análisis. trabajando todas las asociaciones, la de jueces, la de magistrados, la de defensores y de fiscales en eso? Sí, están trabajando, pero cada uno por su parte. Ah, y después Noso- van a tratar de armar. Claro, y en eso, este diciembre teníamos que terminar, pero hay muchas situaciones Claro. que no nos dieron el tiempo suficiente. ¿Qué, yo por creo ejemplo, ustedes quisieran tener así como incólume ahí, escrito? y la parte de la confirmación, que el fiscal que debe ser confirmado en su cargo, o que no va a ser confirmado en su cargo, tenga una justificación. De la Corte. De la Corte, claro. Te tiene que explicar por qué queda fuera Roberto Pérez, Augusto Sala, usted no va a seguir. Pero ahí los por ministros tal- te van a decir, no estamos obligados por Constitución, entonces medio que... Pero tampoco, no está. Esa Y es una ahora regla tácita. ni en privado explicaron. No tenemos. O sea Tampoco. que, y el que va a buscar su confirmación tiene que rehacer el lobby. Y claro, el sistema está diseñado así, Roberto, que al Consejo primero, por la ley de integración obligatoria de la terna, nosotros integramos nuestra terna, o sea, por nuestro cargo la terna, y muchas veces encabezamos, la mayoría de las veces, llegamos a la Corte y tenemos que hacer ese lobby obligatoriamente porque los O sea que tres están con intenciones de embarazoso, ocupar. es incómodo, se supone que un fiscal tiene que estar casi blindado, no pasa ninguna investigación, o sea que yo creo que una Asamblea Nacional Constituyente sería la única manera de salvar La solución. un montón de cuestiones que están ahí medio que entre lo gris y lo negro, ¿no? Claro, en muchos países, o la mayoría de los países de Latinoamérica, los fiscales y los jueces que son designados ya son inamovibles. Entonces, ya hay una independencia desde el inicio del agente fiscal para realizar su trabajo y no estar sometido a ese lobby constante que uno tiene que hacer, los favores que tiene que estar debiendo. Entonces, yo soy parte del Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Fiscales y mucho discutimos eso. Hay hace poco una O sea que no es sentencia. la misma realidad la de los países de la región. Están más blindados. Están más blindados. protegidos. Y es más, Perú tenía el mismo inconveniente y hace unos días salió una sentencia del Tribunal de San José de Costa Rica, donde le condena al Estado peruano a que le responda a un agente fiscal que no fue confirmado sin justa causa. Y acá Entonces, no hay colegas que podrían recurrir. y eso estábamos hablando justamente con la presidenta de la federación y tenemos que ver, porque es una acción individual que uno tiene que hacer. Desgastante. Y hasta desgastante, tiene que culminar la instancia interna y después recurrir a la comisión Ahora, no y es menos después al cierto que hay tribunal. muchos fiscales de muy buen perfil que después dejan el cargo y se meten a la actividad privada con mucha capacitación a cuenta del Estado. Claro, y es una realidad, porque bien sabemos que el fiscal tiene un techo con su salario y nada más que Hasta su ahí. salario, hasta ahí. Y en la actividad privada uno puede crecer mucho más. Yo veo mucha gente muy buena, que fueron muy buenos fiscales también, ejerciendo la profesión y son exitosos. Bueno, estamos terminando nuestro programa, doctor, y le tengo que preguntar. Usted decía, muchos fiscales prestan plata, como cualquiera, como una onda cooperativa. Y claro. Es mutual, pues no le alcanza el salario. Y no alcanza para... Y entre ustedes no le miran de reojo a ese fiscal que de la noche a la mañana pasó al frente y tiene demasiado dinero. Yo no, ¿Mimí o conozco, yo no conozco. Algunos dicen, fulano, Sí. vos tenés mucha plata. Pero no veo a alguien que tenga Una progreso, solvencia, una sí. solvencia. Al menos que yo conozco gente que viene de familia, recibió herencia importante. Conozco gente muy pudiente que entró en la función pública. Usted porque se le juega del 1 al 10, 9 que son honestos. De cada Y 10 fiscales. 9 y hasta 10, Roberto. Yo
hasta tengo la obligación de confiar en mis colegas. Tengo la obligación. Más allá de que tenga sospecha o no tiene lo de sospecha, que ahí a la pucha Sospecha, Roberto, todos somos sospechados. O sea, usted adjunto, usted puede mirar para abajo y para arriba porque está intermedio. Su jefa es Sandra Quiñones. Sí. Y para abajo mirando así con su gente de sus unidades dependientes. No hay así gente jodida. Y yo no quiero decirte que no hay gente jodida. Yo por lo menos no tengo probado. Sospecha, todos somos sospechados. Es igual que yo te diga, Roberto. Claro. Los periodistas reciben plata. Entonces los fiscales, uno tiene que... Porque primero pues, nosotros somos sospechados. Sí. En Paraguay y yo creo que De en todo entrada, de se entrada parte de esa somos premisa. sospechados. Los fiscales, policía, Juez, militar, juez, son bandidos. Y hay que incluir periodistas también. Algunos Ahora, que otros con más periodistas, a excepción de Roberto Pera. Bueno, pero es una realidad con que tenemos que convivir. Lidiar. Lidiar constantemente, pero la cuestión es que demostremos lo contrario. O sea, ¿usted cree, doctor, que el fiscal o el defensor o el juez de primera instancia ahora cuida más su hoja de ruta para llegar? Por supuesto que uno cuida mucho más porque primero que estamos más expuestos y segundo que las redes sociales, Las redes, sí. Eso le iba a decir. todo. Las redes hizo que al final se superlativice todo y allá en Cumandacay te pueden filmar y explota eso en minutos. Claro, o te graban. Te graban, cualquiera te graba. Antes eran los fiscales más los que grababan hace 10, 15 años. Ahora los fiscales todos Son los somos grabados. grabados. Entonces, uno se tiene que cuidar porque nosotros todos tenemos una familia en que tenemos que mirar, tenemos amigos. Hijos. Y hijos que tenemos que... nosotros somos espejos, siempre ellos nos miran, entonces es una realidad que tenemos que manejar y reconocer esa situación y eso también ayuda a que constantemente nos autodepuremos y eso hace que nos blindemos, entre comillas, en la calidad y en la capacidad y en la integridad de la Creo gente que fiscal. tantos mensajes, pero rescato uno porque me insiste, nos lo estás preguntando sobre los fiscales del caso Dar. Al arranque ya le pregunté eso. O sea que al final hay son fundadas sospechas, probablemente que sí, que no, pero la propia Fiscalía General bajó línea para que se investigue a los aludidos. Al fiscal adjunto, al doctor Moreno. ¿Se le encargó? Se le encargó porque es su área, el área norte de la Fiscalía Junta, área 3. Entonces, él va a trabajar en eso. Yo estoy seguro que el doctor Moreno, con la calidad y con la integridad que tiene, va a encontrar las situaciones tiene la solvencia y tiene la solvencia. La trayectoria. Porque de entrada se puede partir de la premisa que ustedes pueden aportar una suerte de corporativismo, pero también, ojo, de todo un país estarán por detrás de esto. Claro, pero hay que reconocer, y te vuelvo a decir, y reitero a aquel que no escuchó, hay que ubicarse en el espacio y en el tiempo que ocurrieron estos hechos, que no fue una situación fácil. Pero eso tampoco va a salvarle al que Tampoco le va a salvar, pero hay que entender el contexto. Bueno, 30 segundos, doctor. Tema libre, como diría el profesor, no preparó el tema principal de examen para despedirse de la audiencia. Bueno, Roberto, un año que está terminando con luces y sombras. Como asociación tratamos de hacer mucho a favor de nuestros asociados, incluso a favor del país, porque si mejoramos nuestras actuaciones como agentes fiscales estamos haciendo un favor al país, a la ciudadanía, a quienes nos debemos. Y que este año que termina en la Navidad nos encuentre unidos, por sobre todas las cosas, con mucho cuidado, por supuesto, porque esto no ha pasado todavía la pandemia. Y en el abrigo del hogar, con amor, en paz, por sobre todas las cosas y con la bendición de Dios, todos recibamos una Navidad dichosa y que el año que viene nos encuentre más fortalecidos, más unidos y por sobre todas las cosas con la voluntad de seguir aportando para el país. Gracias, doctor Salas, por su concurso. Muchas gracias, Roberto. Otra edición de Mano a Mano. Sigan en sintonía del canal que nunca para. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias y buena suerte.